nada más dónde nos encontramos. Y no es una foto, no es un video editado. Aquí está Katia. Oye, hasta si me voy a poner para que vean que es cómo el precio ha ido cambiando y cómo el desarrollo toma forma. Es por eso que muchas veces les decimos que es muy buen momento aprovechar las preventas. Ve qué espacio, Ese cómo es ha quedado. uno de los lugares favoritos que quería que me enseñaras. Aquí para que te tomas la foto. Así. Mira, así como espero que esté Amares para poder pagar con crédito hipotecario. ¿Tú ves que sea una buena idea? ¿Lo ves bien? Creo que eso no lo habíamos mencionado en el otro video porque esto es nuevo. Ajá. Pero ya tenemos un esquema nuevo que se puede ir hasta 15 años. Es a veces difícil para gente que no te conoce, que no conoce al desarrollador, que no conoce la zona, aventurarse, por más que tú digas el precio es buenísimo. Se les ha olvidado también a algunos inversionistas que también hay un plan de financiamiento con ustedes a meses sin intereses. Es correcto. Más como que doy el precio de los lotes, pues ahí está sujeto a disponibilidad. Así y es, no claro. somos los únicos que hacen videos. Saben el precio por metro Lo que te iba a cuadrado de un desarrollo que ya está terminado y hay desarrollos que todavía se siguen comercializando y llevan 30 años aquí, ¿no? Chicos, hemos llegado una vez más a Proyecto Amares y estoy con Katia. ¿Cómo estás, Katia? Bien, ¿y tú? La veo emocionada, Katia, porque cada vez que venimos a Amares hay más cosas por conocer. El día de hoy venimos a un avance de obra hace como un mes, ¿no, Katia? Sí, un poquito más. Y nos decidimos hacer un nuevo avance de obra porque ¿en dónde exactamente estamos parados ahorita? ¿En qué parte del desarrollo estamos, Katia? Bueno, estamos otra vez en el área wellness, pero como podrán ver, ahorita estamos explorando una parte del área wellness nueva que no habíamos bajado aquí. Son dos cavernas donde hay pues un poquito todavía de agua, como estos cenotes secos les llamamos. Sí. Entonces podemos ver aquí cómo viene toda esta área de la naturaleza, rodeados completamente de, ¿no? De hecho, por eso queríamos venir, porque hay varios de nuestros clientes que están muy emocionados por saber cómo va ese avance, qué exactamente, cómo va a lucir. Y el venir, por ejemplo, a esta nueva sección, el conocer que de verdad hay mucha área verde, a mí me emociona cada vez que vengo. Se le llama el área wellness, con los senderos. Ahorita Katia nos tiene una sorpresa que es, vamos a ver unos cenotes que tiene Amares. Vamos a conocer parte también de diferentes como estructuras que tienen en esta área wellness, que también se le da como ese tipo de poderte tomar la foto, que la gente diga, oye, ¿dónde estás? Quiero invertir, quiero conocer, quiero quedarme ahí. Entonces, ¿nos acompañas, Katia? Vamos Para que conozcan. Sí, este es un videoblog, entonces hoy van a conocer todo hasta cómo caminamos. Entonces, eso va a ser interesante para que sepan cómo van exactamente los senderos, por dónde nos llevan, que si tú haces como una caminata por la mañana, vean por todo lo que vas a descubrir, ¿no? Eso es justo el punto, Osvaldo, que fíjate, hemos venido con algunos clientes que ya invirtieron con nosotros y vienen y me encanta que aparte verlos con esa emoción de decir, ok, me puedo despertar aquí en la mañana, ¿no? En mi casa y salgo, me tomo mi cafecito, me vengo con mi termo y me vengo justo a hacer esta caminata de repente para empezar tus mañanas, despejarte, conectarte un poquito con la naturaleza, hacer meditación. Exacto. Fíjate que ayer estaba revisando un artículo con el tema del como el slow living y creo que esto no lo había dicho en lo que es Amares, pero sí considero que por lo que es todo lo verde y la desconexión que tienes, es un es un estilo de vida diferente, es un estilo de vida más tranquilo, que ahorita al final, si se quedan al video, les vamos a platicar parte de los precios, porque hay muchas personas que también ya me han dicho, oye, pero es que los precios son diferentes, los precios han cambiado, pero de verdad tienen que considerar y que ahorita que ya hay un avance de obra muy fuerte, saber por qué tiene ese valor. Así es, ¿no? Claro. Mira, y me encanta, por ejemplo, ver este tipo de árboles que nos vamos a encontrar aquí, que si vemos hacia arriba, es un árbol increíblemente bello. Increíblemente Hay varios, grande. alto, claro, y que pues tengas esta oportunidad de venir así en las mañanas. Claro. Y sí, como dices, obviamente ahorita, pues el empezar a ver que todo va tomando forma. Sí. Por supuesto que nuestros inversionistas anteriores son los más felices de ver Exacto. cómo el precio ha ido cambiando y cómo el desarrollo toma forma. Es por eso que muchas veces les decimos que es muy buen momento aprovechar las preventas. Ve qué padre este espacio. Ese cómo es ha quedado. uno de los lugares favoritos que quería que me enseñaras. Aquí para que te tomes la foto. Así. Mira, así como Katia. Vean esto.
O sea, esto es hecho a mano y es como madera de la región. Exacto, el piso también. Son puras varas, mira, ve, tal sí, cual. Literal. ¿Tú qué te acuerdas que cuando venimos la vez pasada estaban justo haciendo todo este enrejado y teníamos aquí a la gente trabajando justo precisamente tal cual como tú lo dices, a mano? Claro. Haciendo todo este puente que les quedó súper bonito. Y bueno, madera de la región, ¿ve? Esto también te da experiencia. O sea, la gente que está aquí, que quiera a lo mejor comprar una casa para rentar, esto te va a dar experiencia. Que la gente que quiera rentar aquí, te desconectas. Tienes este tipo de amenidades que es solo parte, una pequeña parte de lo que hay en Amares, ¿no? Así es. Fíjate que eso decíamos, ayer justo vine con otra familia, que son nuestros clientes que compraron una casa, y les decía, bueno, literal es una probadita, porque me decía él, todo esto es, o sea, ¿cuántas hectáreas hay aquí? Bueno, en el área wellness tenemos 2 hectáreas en total, pero ahorita nada más estamos viendo un pedacito. Pero además de eso, imagínense que pues estas 2 hectáreas forman parte de 15 más, ¿no? Sí, es cierto. Entonces sí, hay bastante por donde explorar y que también decíamos y completamente se adapta al estilo de vida de cualquiera, ¿no? Ayer ellos, por ejemplo, me decían, sus hijos pues están esperando con muchas ganas el área deportiva porque les encanta el fútbol como a ti. Nos vamos a ir al Mundial juntos. Sí. Se van a inaugurar la cancha de fútbol. Exactamente. Soccer. Oye, Katia, y entrando en otro tema, fíjate que he tenido como preguntas en donde hay personas que viven en otras partes del mundo que yo no sé si soy yo o a lo mejor no se queda claro el tema de lo que es un crédito hipotecario, ¿no? Un crédito bancario. Y me han dicho personas, me espero a que esté Amares para poder pagar con crédito hipotecario. ¿Tú ves que sea una buena idea? ¿Lo ves viable? Yo desde mi punto de vista siento que este tipo de proyectos es más para confiar en el desarrollador, tener ese recurso y no involucrar a los bancos en este momento porque tienes un financiamiento directo que es lo que te da un banco, ¿no? Exactamente, bueno, pero con una gran diferencia, Osvaldo, porque recordemos que, por ejemplo, aquí en México particularmente los créditos hipotecarios están más o menos con una tasa de interés anual del 11%. Correcto, sí. Con el desarrollador la tasa de interés, cuando es un financiamiento largo, porque hay opciones sin intereses, pero la tasa de interés con el desarrollador es del 8%, a diferencia del banco. Correcto. Y aquí nos vamos, que creo que eso no lo habíamos mencionado en el otro video porque esto es nuevo, pero ya tenemos un esquema nuevo que se puede ir hasta 15 años. Eso es importante. Eso no lo habíamos dicho. Qué bueno. Es un financiamiento ahorita que era parte de lo que pues queremos platicar de estas novedades, porque cada vez que hacemos un video hay una novedad, ¿no? Entonces la novedad ahorita es que tenemos en financiamiento largo, podemos irnos hasta 12 años con un 20% de enganche, o nos podemos ir a 15 años con un 30% de enganche. Entonces ahora sí que lo que se acomode mejor a sus finanzas. Y como bien dices, bueno, primero que nada recordemos que en una preventa no podemos aplicar un crédito hipotecario, sino hasta que el desarrollo ya está, ya existe el terreno, ya existe la casa. Hasta ese momento es que se puede aplicar un crédito hipotecario. Como me decías también, bueno, hay mucha gente que vive en el extranjero, incluso mexicanos que viven en el extranjero y no pueden, si no perciben un ingreso aquí en México, pues obviamente no pueden comprobar esos ingresos y por lo tanto es difícil, no le pueden dar un crédito hipotecario, ¿no? Entonces ahí es donde entra el financiamiento directo con el desarrollador, sin revisión de buró de crédito, únicamente tu documentación y listo, ¿no? Perfecto. Ahora con Katia vamos a conocer, ahorita ya dentro de este video van a conocer un poco de un cenote que también sigue un poco en la parte de su construcción. Vamos a conocer un cenote también que está increíble. Y regresando al tema de lo que es Amares como negocio, como inversión, estaba revisando ayer la lista de precios y ¿soy yo o ya estamos en la última fase? Exacto, justo acabamos la semana pasada de abrir la última fase, entonces empezamos ya con bloques, acuérdense que también el desarrollador va llevando también esta plusvalía controlada, entonces estamos ahorita entrando al primer bloque de la cuarta fase. Correcto. Entonces ya estamos muy cerca de terminar. Y la cuarta fase es la fase donde
esos lotes están más cerca a las amenidades. Es correcto. Okay, ese bloque es lo que está como rodeando a mano derecha de todo lo que es el área deportiva, que es donde tenemos 10 hectáreas en total de todo lo que es el club deportivo. Cuando iniciamos tú y yo, Amares, a comercializar, me decías, cuando llegue la etapa de los lotes que estén más cerca a las amenidades, van a salir con un nuevo precio. Ahora que ya está ese nuevo precio, las personas que aún están interesadas, ¿cuál sería qué tendrían que considerar desde tu punto de vista para que digan, ok, sí, me animo a este punto, aunque yo sé que no estoy en la etapa inicial de Amares, pero sé que vale mucho la pena el proyecto? ¿Tú qué les dirías para que puedan tomar la decisión? ¿Cuál sería el punto? Mira, primero, que normalmente, claro, que siempre cuando estamos en la etapa de preventa inicial, cuando no hay nada, y eso platicábamos también ayer con unos clientes que decíamos, es a veces difícil para gente que no te conoce, que no conoce al desarrollador, que no conoce la zona, aventurarse, por más que tú digas, el precio es buenísimo, ¿no? Entonces es un poco difícil dar el paso. Y no mucha gente se toma, o se atreve o toma la decisión de decir sí lo quiero hacer en este momento. Hay mucha gente que prefiere esperar cuando ya ve que todo va siendo realidad, aunque pague obviamente ya el precio que lleva, ya obviamente ese avance de obra, ese avance de la venta, pero precisamente ahí es donde yo digo, ok, ahora tienes tú ya esta seguridad de que ya estás viendo cómo está quedando el desarrollo y todavía tienes esta posibilidad de entrar en un precio de preventa, porque al final seguimos en un precio de preventa, simplemente es la curva ha ido avanzando porque el desarrollo va creciendo, la venta también. No vas a entrar, claro, con el precio del inicio, pero vas a entrar con un buen precio y dejando ahora que simplemente la plusvalía del mismo lugar y del área y con todo lo que va viendo alrededor, pues vaya tomando solito su valor, ¿no? Tengo otra pregunta porque me la acaban de hacer y la tengo muy fresca en la cabeza, que era, hay personas que viven, literalmente el ejemplo es real, es personas que viven en los Estados Unidos que me dicen, oye, yo soy mexicano, no tengo mis documentos actualizados y no sé en qué momento los voy a actualizar, pero quiero comprar. Tienen miedo, o sea, tienen como esa incertidumbre de, oye, pero si el papel no está correcto, va a estar a mi nombre, aquí con el financiamiento, ¿hay alguna cierta posibilidad de que lo hagan en este momento y que en el transcurso que se esté ese financiamiento puedan arreglar sus papeles? ¿O es mejor decir, ¿sabes qué? Arregla tus papeles y después puedes ver aparte de Amares, puedes ver una inversión en México? Claro, pues mira, la verdad es que es muy sencillo porque parte de la documentación que pide el desarrollador es literal identificarse, por ejemplo, en el caso de mexicanos como mexicano, ¿no? De tener su pasaporte o tener su INE. Sí nos ha tocado a lo mejor a lo mejor tu pasaporte o tu INE no la tienes, pero el pasaporte sí. Entonces el pasaporte y la INE es súper fácil actualizarlo en cualquier embajada. Es rapidísimo, es cuestión de 2-3 días. Entonces a veces, claro, nos dicen, mira, tengo ahorita mi pasaporte y voy a sacar mi INE, no sé, me dieron cita tal día. No pasa nada, porque literal es nada más que todos tenemos una identificación, ¿no? Todos. Entonces nada más es acreditarse con cualquiera de las dos. Si tienen que actualizarla, porque si nos ha tocado, se me acaba de vencer y me dieron cita la próxima semana, no pasa nada. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta, Katia. Y para hacer un resumen de lo que hemos visto ahorita, ya conocimos parte de los cenotes, tienen un temazcal, tienen los senderos, ahorita les vamos a mostrar parte del temazcal y de los cenotes, pero para las personas que no conozcan, ¿qué es un temazcal? ¿Cómo funciona un temazcal? Me parece que tú vas a hacer uno pronto y desde mi punto de vista es una desintoxicación natural que nuestros antepasados tenían en esta zona en particular de México. Es correcto y la verdad es que, bueno, yo creo que te voy a poder así como platicar la experiencia completa una vez que lo realice, pero efectivamente aquí precisamente es como poder otra vez conectarse con la naturaleza, desintoxicarse. Se hace obviamente también con piedras calientes, con leña, entonces es un poquito como tener toda esta parte de limpieza espiritual también, de limpieza de energía y poder obviamente conectar con todo lo que nos ofrece este espacio, ¿no? Súper. ¿Me enseñas el temazcal? Sí. Y ya me acordé de la otra pregunta que tenía, que obviamente ustedes tienen financiamiento ya ahora hasta 15 años, con un interés como los bancos, o sea, aquí es menor, pero hay un interés, correcto, es menor. Pero también yo creo que se les ha olvidado también a algunos inversionistas que también hay un plan de financiamiento con ustedes a meses sin intereses. Es correcto. Que es 30% de enganche, ¿a cuántos meses puede ser? Para que tú no tengas ningún tipo de interés, pero que recuerden que la mensualidad va a ser más alta, ¿no? Claro.
Es un 30% de enganche, 60% que se puede ir hasta 18 meses sin intereses y el 10% a la entrega. Ah, perfecto. Pero fíjate que ahorita platicando, hemos tenido clientes que a lo mejor dicen, ok, yo ahorita voy a elegir el financiamiento a 12, 15 años por comodidad. A lo mejor muchos se van al de 12 años porque tienen el 20% de enganche nada más. Ajá. Pero si ellos en el 2 años o 3 años quieren simplemente ya pagarlo completo y olvidarse del resto, entonces ahí se hace el pago y nos olvidamos del resto de los intereses. Exacto. Porque es sobre saldos insolutos, recuerden. Perfecto. Entonces mucha gente solo lo hace así por comodidad, por no poner todo su capital. Entonces Sí, claro. la verdad le decimos, bueno, pues entras con el 20 de enganche y el resto te llevas unas mensualidades súper cómodas, pues ya no tienes mayor problema. Y ya con algo que ya está tomando cada día más forma. Así Eso es lo que ahorita aquí vamos a ver parte del temazcal. Mira, que me platicaba. Esto es muy bonito, vean esto. Entonces, les voy a hablar tú me vas corrigiendo, Katia, si lo voy diciendo bien, pero esta zona aquí es donde ponen las piedras calientes, que les llaman como abuelas, ¿correcto? Correcto. Se calientan así súper calientes. Avanzas con estos maderitas que tú ves acá, vas a calentar las piedras y entras aquí. Entras a una desconexión contigo. A lo mejor hasta mi voz va a cambiar un poco. Aquí vamos a tener Katia próximamente. Y esto se tapa. Correcto. Y son 4 puertas, que aproximadamente, la última vez que yo hice en Temazcal fueron como 3 horas y la verdad es que no lo aguanté. Hice como 1 hora y media, pero sí yo creo que es mucha concentración contigo, es una desconexión literal, ¿no? Y sí. Efectivamente, y ve como aparte cómo resuena y todo, y bueno, la idea es obviamente que uno no se pone a platicar aquí, ¿verdad? Pero no, entra uno calladito, entra uno a meditar, a relajarse, a enfocarse como en el aquí y ahora, porque normalmente eso nos pasa, ¿no? En el día a día nuestra mente siempre está como pensando en 1000 cosas menos en lo que estamos. Y ahorita que se me venía a la mente esta parte del temazcal y con esta parte del área wellness, en tendencia, y es una realidad que el tema del turismo wellness ya es una realidad. Entonces el proyecto Amares encaja perfectamente. Correcto. Para esas personas también que quieran vivir, que quieran rentar casas, porque ese tipo de personas pueden hacer hasta, no sé si eventos en la Riviera Maya y poder tomar como referencia Amares para ese tipo de puntos, ¿no? Claro, porque al final pues es que Amares va a ser completamente una comunidad llena de este tipo de espacios y como decíamos hace ratito y recalcar, ¿no? De acuerdo a tu estilo de vida, ¿no? Si mi estilo de vida es precisamente el poder venir a meditar, el poder conectar con la naturaleza, tengo el área wellness. Si mi estilo de vida es completamente deportivo, porque a mí me encanta ir al gimnasio, me encanta nadar, entonces está el área deportiva. Si me encanta también esta parte de la familiar, de la convivencia, porque hay muchos niños obviamente también como parte de las familias, pues entonces tenemos el skate park o tenemos la casa club con las piscinas, ¿no? Todo. Entonces todo. Perfecto. ¿Vamos? Ahora vamos a conocer, no les voy a decir nada, juzguen ustedes mismos, vamos a conocerlo. Miren nada más dónde nos encontramos. Y no es una foto, no es un video editado. Aquí está Katia. Oye, hasta si me voy a poner para que vean qué es. Vean esto. O sea, vean, esto es por lo que vale la pena real tomar en consideración hasta en este momento Amares. Porque tienes esto, pocos proyectos en el mundo te lo pueden ofrecer. O sea, no digo Riviera Maya. En el mundo hay proyectos que te puedan decir, oye, en tu terreno, en tu casa tienes cenotes naturales. ¿Cuántos cenotes, nada más recuérdame, cuántos cenotes va a haber aquí en Amares? Bueno, aquí tenemos en este espacio, tenemos 3 cenotes y hay, que están divididos como en estas 3 cuevas. Y del otro lado tenemos otro cenote, que entonces bajamos como esas escaleras y llegamos a esa parte también. Pero ve nada más, o sea, lo increíble que es el mundo que existe bajo nuestros pies. Y en esta zona, ¿no? Que es un mundo de ríos subterráneos y que también, importante, me gustaría comentarlo, el tema del cuidado que se les tiene que dar. Yo les digo a mis inversionistas que han comprado en Amares, no es que aquí va a ser un chapoteadero. Aquí no hay bloqueador, aquí no se ponen los... no hay cremas, nada. Claro. Y la temperatura en los cenotes es una temperatura fría. Claro. Considerarlo, es eso, es paz, es tranquilidad, no va a ser el rollo, no es un parque acuático. Solamente para que entiendan que es un concepto wellness. Exacto. Y para terminar el video, ya ahorita fíjate, Katia, que me he puesto a pensar que
entre más como que doy el precio de los lotes, pues ahí está sujeto a disponibilidad. Así y es, no claro. somos los únicos que hacen videos. Claro. Hay personas que están haciendo videos de Amares y que mejor que si necesitan ver cuáles son los nuevos precios, contacten, me digan, oye, quiero hablar con Katia, oye, quiero hablar con Osvaldo y que me digan cuál es la actualización en este momento. ¿Podríamos dar un aproximado de en cuánto empiezan en fase 4 ahorita los terrenos? Sí. Y si pudiéramos también hablar un poquito de las casas, porque sí considero, y hay un punto importante con un incremento que va a tener en las casas. Es correcto, y es importante, como tú dices, que sobre todo vean esto, ¿no? Obviamente, pues esto es ley de oferta y demanda. Exacto. Literal, vamos conforme... Sí. Obviamente va avanzando la venta, de repente cuando sacamos un video con un precio y resulta que a lo mejor puede ser que a la semana o a los 15 días o lo ven un mes después y obviamente tenemos ya otra fase, ¿no? Entonces sí hay ahorita diferentes precios, todavía por ahí quedan unos en fase 3, que pueden estar alrededor más o menos como de $119,000 por ahí. Y ahí ahorita ya empezamos a tener algunos terrenos que también obviamente por la ubicación que tienen, la fase que están, como tú decías, hay que considerar que ya ahorita empezamos a ver, pues obviamente estas amenidades, empezamos a ver que esa sección está cerca de también de todo lo que es el área deportiva, entonces de ahí ya tenemos diferentes precios, diferentes tamaños de lotes también, claro, porque llegamos a tener lotes de 800 y tantos metros cuadrados, mientras que a lo mejor en otras secciones eran de 680 y también viene relacionado el precio, ¿no? Claro. Y efectivamente las casas, muy importante ahorita lo que dijiste, también sabemos que nosotros estamos también promoviendo una preventa de casas que van a estar listas dentro de 2 años. Correcto. Entonces, imagínate cuál sería el precio de una casa que hoy te vale 2 y en 2 años esa misma casa puede ser que te valga 4. Simplemente construirla. ¿Por qué? Porque el costo de los materiales van incrementando. Entonces, sí es cierto que ya a partir de la próxima semana vamos a tener por ahí un incremento de precios en las casas. Entonces, es importante también que tengan eso en cuenta, el costo del material está aumentando mucho y pues es importante entonces que sepamos que obviamente todo es de acuerdo a disponibilidad. Sí, que en cuanto vean el video, también que nos digan que si hay un interés, va a depender, chicos. Si ustedes ven el video en el primer día que salga y sigue el precio normal de las casas, lo podemos hacer, sino también que nos entiendan. Ya no depende mucho de Katia ni mío, es simplemente el cronograma de construcción, el cronograma de precios que tiene el desarrollador para saber que esto en su momento y cuando llegue esta plusvalía garantizada que se tiene, va a ser uno de los proyectos, como ustedes mismos lo comentan, uno de los proyectos más exitosos porque el número de ventas que ha hecho ha sido impresionante y en qué tiempo. La gente sigue comprando y por eso también quería que desde tu boca nos dijeras, sigue valiendo mucho la pena el precio. Claro. O sea, que no se queden, lo que pasó y por lo que tú quieras no pudiste hacerlo, no pasa nada. Sigue considerando y sigue tomando en cuenta esto. Así que para muchas personas pues lo desean. Priceless. Así no, aparte siempre les decimos que obviamente pues cuando ven estos videos y pueden conocer muchos desarrollos que hay alrededor de la zona y es simplemente hacer muy fácil. Siempre les digo, saquen el precio por metro cuadrado de un desarrollo que ya está terminado y hay desarrollos que todavía se siguen comercializando y llevan 30 años aquí, ¿no? Porque todavía no se acaban. Y ahí vemos, ¿no? Mientras hay un precio por metro cuadrado puede ser de 8,000 pesos, de 9,000 pesos, aquí tenemos un precio por metro cuadrado que está alrededor de 130, 140 dólares. Claro. Entonces estamos hablando pues de menos de 3,000 pesos. Entonces... Y ahí solamente para finalizar en el video, en Amares vas a tener, si mal no recuerdo, son 6 modelos de casas. Tenemos 7 modelos de casas. 7 modelos de casas, que tienes una variedad increíble para que tú puedas elegir cuál es la que más cumple con lo que tú estás buscando, desde un nivel, 2 niveles, 2 recámaras, 3 recámaras, hasta 4 recámaras, y que solamente tú llegues a la entrega para poder amueblarla, que le escojas a lo que tú quieras y que si la quieres para vivir, para rentarla, es una súper opción de acuerdo a lo que ya hemos platicado en este video. Así es, y que además, por ejemplo, la verdad mucha gente me ha dicho, ¿no? De, oye, los modelos de las casas son como muy distintos a lo que existe como en todos estos desarrollos grandes que tenemos de alrededor, ¿no? Y les digo sí, porque este es un concepto mucho más efectivamente, como vemos, como orientado a la naturaleza. Son casas un poquito con otro concepto, así como un poquito más tipo Lego Tulum también, pero en playa, ¿no? Porque al final estamos pues a la mitad de camino entre playa y Tulum, que lo tenemos, acuérdense, bien cerquita, 20 minutos playa, 25 Tulum, y las playas de Xpujá preciosas que tenemos aquí a 800 metros de la entrada del residencial, que también pues es un lujo. Entonces la ubicación.
inversionistas que están en Amares tienen diferentes promociones, ¿correcto? Al ser dueños, Amares les da les da beneficios y eso, ¿cuándo lo podrían empezar a utilizar? ¿Hasta que ya les entregan su lote? ¿Cómo funciona esa parte? No, ya desde que son propietarios, simplemente ellos tienen ahorita, obviamente conforme también hicieron su inversión, se les van entregando también unas tarjetas de propietario. Ya, por ejemplo, los que vinieron el año pasado, ya tienen hoy en día sus tarjetas y que ya empiezan a venir y ya están haciendo uso de sus tarjetas de rewards, le llamamos, ¿no? Entonces, ustedes, cuando tú entras a la página en donde nosotros les mandamos el link, donde vienen todos los convenios que tenemos, tanto con Beach Club, con restaurantes, con arrendadora de autos, toco madera, hospitales, etcétera. Entonces, pueden hacer uso de su membresía. Simplemente ahí va a indicar en tal club de playa, hablas a este teléfono, reservas, presentas tu tarjeta y listo. Katia. Muy bien, gracias por ese video. La verdad es que fue, estoy extasiado, stunning, con todo lo que vimos en el proyecto. Chicos, si les gustó el video, siempre les digo, denle un like, suscríbanse, ya cada vez somos más suscriptores y esto nos ayuda para volver a regresar a ver a Katia. Así y que den un like, así que nos vemos. Bye. Gracias, chao.